La noche envolvía a San Miguel de la Sierra en un silencio inquietante. Solo se escuchaba el ladrido lejano de algunos perros y el canto de los grillos en los matorrales. Dentro de la casa de las gemelas, la vela seguía ardiendo, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de adobe. Don Evaristo permanecía de pie frente a Isabela, con el bastón firmemente apoyado en el suelo. La luz resaltaba las arrugas de su rostro, como si cada línea contara una historia distinta. Isabela, nerviosa, trataba de mantener la compostura, mientras doña Carmen lo observaba con un gesto de resignación, como si supiera lo que estaba a punto de escuchar. «Díganos lo que sabe, don Evaristo», dijo Isabela con voz firme, aunque sus manos temblaban. El anciano respiró hondo, como si juntara fuerzas para desenterrar recuerdos demasiado viejos. Luego habló despacio, con un tono pausado que llenaba la habitación. «Hace mucho tiempo, cuando mis abuelos aún eran niños, llegó a estas tierras una mujer extraña. Nadie sabía de dónde venía. Era gitana, decían unos, bruja, aseguraban otros. Lo cierto es que traía consigo un aire de misterio, una belleza inquietante y un conocimiento que asustaba a la gente sencilla del pueblo. Mariana, que había despertado apenas, escuchaba con los ojos muy abiertos, todavía débil después del desmayo. «¿Y qué hizo esa mujer?», preguntó con voz temblorosa. Don Evaristo bajó la mirada antes de continuar. «Se enamoró de un hombre casado. Eso provocó envidias, celos y rencores. Las mujeres del pueblo la acusaron de hechicería, de embrujar a los hombres y enfermar a los niños. La arrastraron a la plaza y, frente a todos, la condenaron». Isabela arqueó las cejas, incrédula. «¿Y por qué nosotros deberíamos creer que eso tiene algo que ver con nosotras?». El anciano la miró fijamente. «Porque antes de morir, la mujer maldijo a la familia del hombre al que amaba. Dijo que, con el paso de los años, nacerían dos hijas idénticas, pero jamás libres. Que lo que una sintiera, la otra también lo sufriría. Que estarían condenadas a compartir la vida y, quizá, la muerte». El silencio se volvió espeso. Afuera, el viento sopló con fuerza, como si confirmara aquellas palabras. Doña Carmen cerró los ojos y apretó el rebozo contra su pecho. «Yo siempre supe que algo así pesaba sobre ustedes», susurró. «Pero no imaginé que la maldición pudiera cumplirse tan pronto». Isabela dio un golpe sobre la mesa. «Basta de cuentos de fantasmas. Mi hermana no está maldita. Solo necesitamos un doctor de verdad». Don Evaristo no se inmutó. «Ya lo viste, niña. El doctor nada pudo hacer. Esto no pertenece al mundo de la medicina». Mariana, en cambio, parecía hipnotizada por la historia. «¿Y qué pasó con esa mujer?», preguntó. El anciano alzó la vista, como si mirara hacia un pasado lejano. «Dicen que su espíritu no encontró descanso. Algunos la llaman la mujer de los ojos negros. Otros aseguran haberla visto en los sueños, encadenada entre dos fuegos. Y yo creo», hizo una pausa larga, «yo creo que su sangre sigue viva en ustedes». Isabela se estremeció, aunque trató de ocultarlo. Mariana, sin embargo, no apartaba la mirada del anciano. Fue entonces cuando don Evaristo sacó de entre sus ropas un objeto envuelto en un pañuelo de lino. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si se tratara de un tesoro peligroso. Esto le perteneció a esa mujer. Con manos temblorosas, desenvolvió el pañuelo. Dentro apareció un medallón antiguo, de metal ennegrecido por el tiempo, con grabados que parecían símbolos extraños. Las gemelas contuvieron la respiración. La vela parpadeó como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso. «Este medallón ha pasado de generación en generación», explicó el anciano. «Mi abuelo lo encontró en el sitio donde la enterraron a escondidas, lejos del cementerio. Lo guardó, y siempre me advirtió que un día llegaría el momento de entregarlo a quienes llevaran la marca de la maldición. Ese momento ha llegado». Doña Carmen se puso de pie de golpe. «No», exclamó. «No debía traer eso aquí». El anciano la miró con calma. «Ya no hay elección, Carmen. Ellas deben conocer la verdad». Isabela apretó los labios y cruzó los brazos. «¿Y qué se supone que hagamos con un pedazo de metal viejo?». Don Evaristo la observó con seriedad. «Ese medallón guarda un mensaje. La clave para entender la conexión que las une, y quizá para romperla». Mariana extendió la mano lentamente, pero Isabela la detuvo. «No lo toques», dijo con brusquedad. «¿No ves que esto solo es un truco para asustarnos?». Mariana la miró con lágrimas en los ojos. «¿Y si no lo es, Isa? ¿Y si de verdad hay algo que no entendemos?». El silencio volvió a cubrir la sala. Afuera, un búho ululó desde los árboles, y el eco se coló por la ventana abierta.
Don Evaristo cerró el medallón con un clic y lo empujó suavemente hacia las gemelas. La decisión es suya. Pero sepan que ignorar el pasado no la salvará del futuro. El anciano se inclinó, tomó su bastón y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, volteó y dejó una última frase que quedó clavada en la mente de todos. Cuando llegue la hora, deberán buscar el lugar donde el río canta. Solo allí encontrarán respuestas. El golpe seco de la puerta al cerrarse resonó en toda la casa. Isabela se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Esto es una locura», murmuró. Mariana, en cambio, acariciaba el medallón como si hubiera estado esperándolo toda su vida. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Doña Carmen permanecía en silencio, inmóvil, con la mirada perdida. Algo en sus ojos revelaba que sabía mucho más de lo que estaba dispuesta a confesar. Y así, en la quietud de esa noche cargada de secretos, el destino de las gemelas quedó sellado. ¿Disfrutas de historias como la que estás por descubrir? Suscríbete y no te pierdas las próximas aventuras. El sol caía lentamente sobre San Miguel de la Sierra, un pueblo escondido entre montañas cubiertas de pinos y caminos de tierra que parecían no llevar a ninguna parte. El aire olía a maíz tostado y a leña, y el sonido lejano de las campanas de la iglesia marcaba el final de la tarde. Las casas, hechas de adobe y con techos de teja rojiza, reflejaban una calma engañosa, porque en San Miguel nada era tan tranquilo como parecía. En una de esas casas vivían Isabela y Mariana Gómez, gemelas de 17 años. A simple vista, idénticas, mismas facciones finas, el mismo cabello largo y oscuro, la misma mirada profunda de ojos color miel. Pero quienes las conocían sabían que eran diferentes como la noche y el día. Isabela era la más rebelde. Caminaba por el pueblo con la cabeza en alto, siempre con una sonrisa desafiante, como si quisiera probarle al mundo que no tenía miedo de nada. Mariana, en cambio, era callada, observadora, y tenía una sensibilidad que a menudo la hacía parecer frágil. Pero había algo más profundo que las unía, una conexión extraña, invisible, que ni los doctores, ni los curas, ni los viejos del pueblo lograban comprender. Desde niñas, lo que le pasaba a una lo sentía la otra. Si Isabela se cortaba un dedo en la cocina, Mariana lloraba de dolor aunque estuviera en el patio. Si Mariana enfermaba de fiebre, Isabela sudaba y temblaba, como si su propio cuerpo ardiera. Nadie podía explicarlo. «Ustedes no son dos», decía siempre doña Carmen, la abuela que las crió. «Ustedes son una misma alma partida en dos cuerpos». La frase se repetía en el pueblo como un eco, hasta volverse leyenda. Algunos vecinos las miraban con ternura, convencidos de que las muchachas tenían un don. Otros las evitaban, murmurando a sus espaldas que estaban malditas. Aquella tarde, todo pareció confirmar los temores más oscuros. Las gemelas volvían de la escuela, cuando Mariana se detuvo en seco en medio del camino de tierra. Su rostro se puso pálido, y sus labios temblaron. «Isa, no puedo», susurró antes de desplomarse en el suelo. En ese mismo instante, a varias cuadras de allí, Isabela sintió una punzada brutal en el pecho. Se dobló de dolor, soltando un grito que heló la sangre de quienes estaban cerca. «¡Alguien, ayúdenla!», gritó una mujer desde el mercado, corriendo hacia Isabela, que apenas podía mantenerse en pie. Los vecinos se agolparon alrededor. Unos cargaron a Mariana, inconsciente, y otros intentaban sostener a Isabela, que lloraba de rabia y desesperación. Poco después, las dos yacían en camas separadas dentro de su casa. El doctor Hernández, un hombre robusto de bigote espeso y voz grave, revisaba a Mariana con el ceño fruncido. «No tiene fiebre, no tiene golpes, sus signos vitales son normales», murmuraba, revisando una y otra vez. Luego miró a Isabela, que seguía temblando con la misma expresión de dolor. El silencio en la habitación se volvió pesado, hasta que el doctor exhaló resignado. «Esto no es medicina. No es algo que pueda explicarse con ciencia, es otra cosa». Isabela lo fulminó con la mirada. «No diga tonterías. Mi hermana no es un experimento. Haga algo». El doctor bajó la voz, incómodo. «Ya hice todo lo que está en mis manos, niña». Doña Carmen, sentada en una mecedora junto a la ventana, los observaba con ojos cansados. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo y un rebozo azul que siempre llevaba puesto. Había visto muchas cosas en su vida, pero nada como lo que sucedía con sus nietas. «Esto ya estaba escrito», murmuró. «Su destino no lo puede curar ni doctor ni cura». La frase quedó flotando en el aire. Esa noche, mientras Mariana dormía, Isabela permanecía despierta junto a su cama, con los ojos rojos de tanto llorar. El viento golpeaba las ventanas, y el murmullo de la montaña se colaba en la casa como un lamento. De pronto,
Se escuchó el chirriar de la puerta. Un anciano de espalda encorvada y rostro surcado de arrugas entró despacio, apoyándose en un bastón de madera. Era don Evaristo, el hombre más viejo del pueblo, a quien todos respetaban por su memoria y sus historias. «Perdón que venga tan tarde», dijo con voz ronca, «pero no puedo callar más». Isabela lo miró con desconfianza. «¿Qué quiere, don Evaristo?» «Mi hermana necesita descansar». El anciano la miró con seriedad. «Precisamente por ella estoy aquí. Ustedes no entienden lo que les pasa, pero yo sí». Isabela frunció el ceño. «¿Qué está diciendo?» Don Evaristo avanzó unos pasos hasta quedar frente a las gemelas. La luz de la vela iluminó sus ojos cansados, que brillaban con un secreto largamente guardado. Hace más de 100 años, en estas tierras, una mujer gitana lanzó una maldición. Juró que en esta familia nacerían 2 hermanas, unidas por un lazo que ni la muerte podría cortar. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero apretó los puños. «Esos son cuentos para asustar a los niños». El anciano negó con la cabeza. «No son cuentos, niña. Lo que ustedes cargan no es casualidad. Es el peso de una historia que comenzó mucho antes de que nacieran». El silencio llenó la habitación, roto solo por el crujido de la mecedora de doña Carmen y la respiración pesada de Mariana. Isabela quería gritar que todo era mentira, que no existían maldiciones ni destinos marcados. Pero en lo profundo de su corazón, una duda comenzaba a abrirse paso. El anciano se inclinó un poco hacia ella y susurró. «Y yo sé cómo empezó, y quizás cómo puede terminar. Misterio y promete revelar la verdad sobre la conexión de las gemelas». La madrugada en San Miguel de la Sierra caía silenciosa, con un cielo cubierto de estrellas que parecían observarlo todo. El pueblo dormía, pero dentro de la casa de adobe de las gemelas Gómez no había paz. El medallón entregado por don Evaristo descansaba sobre la mesa, brillando débilmente con la luz de la vela que apenas resistía el viento que se colaba por las rendijas. Isabela caminaba de un lado a otro de la habitación, nerviosa, con los brazos cruzados. Mariana, en cambio, permanecía sentada, con el medallón entre las manos, como si aquel objeto antiguo respirara. «No deberíamos abrirlo», murmuró Isabela, rompiendo el silencio. «Es solo un truco, una superstición. No pienso caer en juegos de viejos». Mariana levantó la mirada, seria, con una calma que contrastaba con el miedo de su hermana. «¿Y si no es un truco? ¿Y si este medallón de verdad tiene la respuesta que necesitamos? Necesitamos un doctor, no brujerías», replicó Isabela, alzando la voz. Doña Carmen, desde la mecedora, cerró los ojos con cansancio. «Hijitas», susurró. «Tal vez la ciencia no baste. Hay cosas que se escapan de los libros y las medicinas». Isabela apretó los labios, pero su rabia era, en el fondo, miedo. No soportaba ver a Mariana sufrir sin poder hacer nada. La vela parpadeó y el silencio volvió a reinar. Entonces Mariana se armó de valor y dijo: «Voy a abrirlo». Isabela quiso detenerla, pero sus manos temblaban demasiado. Mariana, con delicadeza, presionó el broche del medallón. Un chasquido seco se escuchó, y el objeto se abrió lentamente. Dentro, en vez de un retrato o una piedra, había un trozo de papel amarillento, ennegrecido por los años. Mariana lo desplegó con cuidado, temiendo que se deshiciera. En el centro, apenas legible, había unas palabras escritas con tinta desvaída. «Busca la cueva donde el río canta». Isabela frunció el ceño. «¿Qué demonio significa eso?» Mariana sintió un escalofrío. «Debe de ser una pista. Una señal para nosotras». La abuela se persignó rápidamente, murmurando una oración. «Esa frase no trae nada bueno». Isabela tomó el papel y lo miró con desdén. Una cueva, un río que canta, son solo metáforas absurdas. Pero en ese instante, como si la noche hubiera escuchado sus palabras, un viento helado se coló por las rendijas y apagó la vela. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Las gemelas se miraron, tensas, y fue Mariana quien primero escuchó el murmullo, un eco suave, como si alguien susurrara sus nombres desde muy lejos. «¿Lo oíste?», preguntó con voz temblorosa. Isabela negó, aunque el miedo se reflejaba en sus ojos. «No escucho nada, pero siento frío, como si alguien me rozara la piel». Ambas cayeron de rodillas al mismo tiempo. Un dolor agudo las atravesó, como si sus corazones se quemaran. El aire se volvió denso, imposible de respirar. De pronto, una visión compartida apareció ante ellas. Una figura femenina, idéntica a las gemelas, pero más alta, con el cabello suelto y los ojos negros como la obsidiana. Estaba encadenada entre llamas que no consumían su cuerpo, pero sí su alma. Sus labios se movieron lentamente,
pronunciando palabras sin sonido, aunque las hermanas pudieron entenderlas dentro de su mente. «Libérenme, o serán mi reflejo eterno». Mariana se llevó la mano al pecho, llorando. «Isa, la viste, ¿verdad?» Isabela temblaba. Nunca había querido creer, pero no podía negar lo que acababa de presenciar. Era como nosotras, pero distinta. La figura desapareció en un destello de fuego, y el silencio volvió a cubrir la casa. Doña Carmen se levantó de golpe, con los ojos desorbitados. No debieron abrir ese medallón. Ahora la han despertado. Isabela, con la respiración entrecortada, la tomó del brazo. «¿Quién es esa mujer? Díganos la verdad». La anciana se quedó inmóvil, mirando el suelo. Sus labios temblaron, pero no pronunció palabra alguna. Fue Mariana quien, con una mezcla de miedo y fascinación, murmuró: «No somos solo dos, hay alguien más unida a nosotras». Isabela sintió un nudo en la garganta. Esa idea era insoportable. No eran solo gemelas ligadas por un destino extraño, había una tercera presencia conectada a ellas. La puerta de la casa crujió con el viento nocturno, como si una sombra invisible hubiera cruzado el umbral. Las hermanas se miraron a los ojos, sabiendo que nada volvería a ser igual. El amanecer en San Miguel de la Sierra llegó con un cielo grisáceo, cubierto de nubes que parecían arrastrar presagios. El canto de los gallos no traía alivio, sino una sensación de inquietud que pesaba sobre la casa de las gemelas Gómez. Después de la visión de la noche anterior, ni Isabela ni Mariana pudieron dormir. El medallón descansaba sobre la mesa, envuelto de nuevo en el pañuelo, como si ambas temieran mirarlo otra vez. Isabela se lavaba la cara en un balde de agua fría, tratando de ahuyentar las imágenes que la perseguían. Mariana la observaba desde la ventana, con una expresión distinta: miedo, sí, pero también curiosidad, como si en lo profundo quisiera entender a aquella mujer de los ojos negros. «No digas nada de esto en la escuela», advirtió Isabela, secándose el rostro. «No quiero que nos vean como locas». Mariana asintió, aunque su silencio era más pesado que cualquier palabra. En la escuela, los rumores corrían más rápido que el viento. Algunos compañeros se acercaban para preguntar por el desmayo de Mariana. Otros, en voz baja, repetían historias de brujas y maldiciones. Entre todos, solo Diego, el mejor amigo de Isabela, se atrevió a enfrentarla directamente. Era un muchacho alto, de cabello revuelto y ojos oscuros llenos de preocupación. «Isa, ¿qué te pasa últimamente?», preguntó, caminando a su lado cuando salían de clases. «Siempre te veo nerviosa, como si escondieras algo». Isabela frunció el ceño y trató de desviar la mirada. «No es nada, Diego. Solo estoy cansada». «No me mientas», replicó él con firmeza. «Desde que Mariana se desmayó, estás rara. Tú también gritaste de dolor, aunque estabas en otro lugar». «¿Qué significa eso?». Isabela se detuvo, molesta. «No significa nada. Y deja de seguirme con tus preguntas». Pero Diego la miró con una intensidad distinta, una mezcla de enojo y cariño. «Te conozco desde niños. Si de verdad me consideras tu amigo, dime la verdad». Isabela abrió la boca para responder, pero se detuvo. Una parte de ella quería confiarle el secreto, otra temía que al hacerlo arrastraría a Diego a un peligro que ni ella misma entendía. Con un gesto brusco, se apartó. «Olvídalo, Diego. No puedes ayudarme». El muchacho la vio alejarse, con el corazón encogido. Mientras tanto, Mariana había buscado al doctor Hernández. El hombre, intrigado por lo que ocurría, la recibió en su consultorio, lleno de libros médicos y frascos de vidrio. «Mariana», dijo con tono serio, «necesito que me cuentes exactamente lo que sentiste antes de desmayarte. Cada detalle importa». Ella bajó la mirada, nerviosa. Fue como si algo dentro de mí se apagara. Y luego, como si otra voz, distinta a la mía, hablara en mi cabeza. El doctor anotaba en una libreta, aunque fruncía el ceño con escepticismo. ¿Otra voz? ¿Qué clase de voz? Era femenina, explicó Mariana. No era mía, y sin embargo, la sentía como parte de mí. El doctor dejó la pluma sobre la mesa y se acomodó los lentes. «Mira, científicamente no puedo explicarlo. No hay registro de un fenómeno así. Pero», hizo una pausa, incómodo, «si no es la ciencia, quizá estemos frente a algo más profundo». Mariana lo observó, esperando más, pero el hombre se quedó callado. En el fondo, no quería admitir que lo desconocido lo superaba. Esa noche, de regreso en casa, el ambiente era más pesado que nunca. Doña Carmen rezaba frente a un altar con velas y santos, murmurando plegarias antiguas. Isabela intentaba concentrarse en sus tareas,
pero su mente volvía una y otra vez a la visión de la mujer encadenada. Mariana, sentada en la cama, no dejaba de mirar el medallón. No deberíamos tenerlo aquí, dijo Isabel al fin, rompiendo el silencio. Desde que apareció, todo empeoró. Mariana suspiró. O desde que lo abrimos, empezamos a ver la verdad. Isabela bufó, enfadada. ¿La verdad? ¿Qué estamos malditas? Eso no es verdad. Entonces, ¿cómo explicas lo que vimos? Replicó Mariana. Esa mujer, se parecía a nosotras. Era como un reflejo. Las palabras quedaron en el aire, hasta que un ruido extraño las interrumpió, un murmullo suave, casi imperceptible, que parecía provenir de la pared. Ambas contuvieron la respiración. ¿Escuchaste eso? Susurró Mariana. El murmullo se intensificó, hasta convertirse en una voz. Grave, femenina, pero también rota, como si viniera desde un lugar lejano. Libérenme, o ustedes serán mi reflejo eterno. Las gemelas se miraron aterradas. La voz llenaba la habitación, pero ninguna de las dos podía encontrar de dónde provenía. Isabela se cubrió los oídos, gritando: «¡Cállate! ¡Cállate!». De pronto, silencio. Un silencio absoluto, sofocante. Mariana, con lágrimas en los ojos, susurró: «No quiere hacernos daño, solo quiere que la liberemos». Isabela se volvió hacia ella, furiosa. «¿Estás escuchándote? Es un fantasma, una maldición. No podemos confiar en eso». Mariana no respondió. Sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de miedo y esperanza. En ese momento, doña Carmen entró de golpe a la habitación, llevando en las manos un rosario. «No vuelvan a responder a esa voz», advirtió con severidad. «Si la escuchan, recen. Solo recen». Pero ni Isabela ni Mariana podían apartar de su mente las palabras que habían resonado en la oscuridad. ¿Tienes idea de lo que viene ahora? Cuéntanos en los comentarios, suscríbete y dale a la campanita para estar al día con nuestras historias. La tarde en San Miguel de la Sierra caía con una neblina densa, como si las montañas quisieran ocultar un secreto que nadie debía conocer. El sol apenas lograba atravesar las nubes, y un aire frío recorría las calles empedradas del pueblo. Dentro de la casa, las gemelas escuchaban a doña Carmen con el corazón acelerado. La anciana, con su voz cansada y los ojos empañados de recuerdos, había soltado al fin una verdad que llevaba años guardada. Su padre, dijo, tomando aire como si las palabras pesaran, desapareció buscando la cueva en donde esa voz se originó. Mariana abrió mucho los ojos. ¿Nuestro padre? Pero mamá siempre dijo que murió en un accidente. Doña Carmen bajó la mirada. Eso fue lo que ella quiso que creyeran. Pero la verdad es más complicada. Él escuchó la misma voz que ustedes, y creyó que podía liberarla. Nunca regresó. Isabela se levantó de golpe, con el rostro endurecido. ¿Y por qué nos ocultaron esto todo este tiempo? Nosotras teníamos derecho a saberlo. La anciana apretó el rosario entre sus manos temblorosas. Porque esa cueva es un lugar maldito. Nadie que entra sale igual, si es que vuelve a salir. Mariana, en cambio, no apartaba la vista del medallón que descansaba sobre la mesa. Sus dedos rozaban el metal como si algo en su interior la llamara. Tal vez nuestro padre no estaba equivocado, susurró. Tal vez de verdad hay algo allá abajo esperando ser liberado. Isabela la miró indignada. No empieces, Mariana. Ese lugar se llevó a papá. ¿Quieres que también nos lleve a nosotras? ¿Y si esa mujer de la visión sabe lo que pasó con él? Respondió Mariana con una calma inquietante. ¿Y si es la única forma de descubrir la verdad? Doña Carmen golpeó la mesa con fuerza, interrumpiéndolas. Basta. No quiero volver a escuchar de esa cueva. Si valoran su vida, prométenme que no se acercarán. Pero las gemelas no respondieron. El silencio era la señal más clara, la semilla de la curiosidad ya había echado raíces. Esa noche, Mariana no pudo dormir. La voz seguía resonando en su cabeza como un eco interminable. Libérenme, o ustedes serán mi reflejo eterno. Se levantó en silencio, tomó el medallón y lo sostuvo contra el pecho. Por un instante, le pareció escuchar un murmullo que se confundía con el viento. De pronto, la puerta crujió suavemente. Era Isabela, que la observaba con ojos enrojecidos por la falta de sueño. ¿De verdad piensas ir?, preguntó en voz baja. Mariana no contestó, pero su mirada lo decía todo. Isabela apretó los puños, furiosa y resignada al mismo tiempo. Si vas, yo también. No voy a dejarte sola. Al día siguiente, buscaron a Diego en el patio de la escuela. Él las recibió con desconfianza,
Aún estaba dolido por la forma en que Isabela lo había rechazado días atrás. ¿Y ahora sí van a decirme qué está pasando?, preguntó cruzándose de brazos. Isabela lo miró, incómoda, pero Mariana se adelantó. Necesitamos tu ayuda para encontrar la cueva del río. Diego arqueó las cejas, sorprendido. ¿El río? ¿El que todos dicen que canta en las noches? Ese mismo, respondió Mariana con seriedad. Ahí desapareció nuestro padre. El muchacho se quedó callado, procesando la revelación. Finalmente, asintió. Está bien. Pero si vamos, será juntos. Y si algo sale mal, nos regresamos de inmediato. ¿Entendido? Isabela suspiró, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Entendido. El plan se concretó en la tarde. Cuando el sol empezó a ocultarse detrás de las montañas, los tres se adentraron en el sendero que llevaba al río. El camino estaba cubierto de maleza y piedras, y los grillos acompañaban con su canto. La tensión era palpable. Diego intentaba mantener el ánimo con frases de valor, pero su voz temblaba. No puede ser tan malo. Es solo un río, ¿verdad? Isabela lo fulminó con la mirada. Si tienes miedo, aún puedes regresar. No, contestó él, con firmeza. Prometí estar con ustedes, y lo cumpliré. Mariana apenas escuchaba. Sus ojos parecían seguir un camino invisible, como si alguien en lo profundo del bosque la guiara. Tras casi una hora de caminata, el murmullo del agua se hizo presente. Pero no era un sonido normal, no era solo el fluir del río, sino algo más. Una melodía baja, como si las corrientes susurraran palabras en un idioma antiguo. Diego se detuvo, impresionado. Por eso dicen que canta, nunca había escuchado algo así. El río brillaba bajo la luz de la luna, que se reflejaba en la superficie como un espejo plateado. Al borde, entre las rocas, se abría una grieta oscura, la entrada a la cueva. El aire allí era distinto, pesado, cargado de humedad y un olor metálico que les revolvía el estómago. Mariana avanzó un paso, casi hipnotizada. Es aquí, lo sé. Isabela la sujetó del brazo con fuerza. No entres todavía. Tenemos que pensar bien lo que hacemos. Pero antes de que pudiera terminar, un viento helado surgió de la cueva, apagando las linternas que llevaban. La oscuridad los envolvió por completo. En medio del silencio, la voz volvió a escucharse, clara, como si estuviera justo frente a ellos. Hijas de mi reflejo, el tiempo se acaba. Los tres se miraron, con el miedo clavado en la piel. El río cantaba más fuerte, como si cada gota empujara a las gemelas hacia la oscuridad. La cueva se abría ante ellos como la boca de un animal hambriento. El aire era pesado, húmedo, y cada paso dentro hacía eco como un latido en el corazón de la tierra. Mariana avanzaba primero, sosteniendo el medallón que brillaba débilmente con la luz de la luna filtrada por la entrada. Isabela y Diego la seguían de cerca, aunque cada músculo de sus cuerpos gritaba que debían regresar. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, círculos concéntricos, figuras humanas deformadas, serpientes entrelazadas. Algunas marcas parecían recientes, como si alguien las hubiera renovado hace poco. Esto no es obra de nuestros ancestros comunes, susurró Diego, pasando los dedos por una figura que mostraba a dos mujeres unidas por el mismo corazón. Esto es más antiguo, más oscuro. Isabela tragó saliva. ¿Qué significa? El muchacho negó con la cabeza. No lo sé, pero no me gusta. De repente, Mariana se detuvo frente a un enorme mural al fondo de la cueva. La pintura, aunque desgastada, mostraba claramente dos figuras idénticas, reflejándose en un río de color rojo. Sobre ellas, una sombra femenina parecía guiarlas hacia un portal abierto. Mariana levantó la voz, como si hablara con alguien invisible. «Eres tú, la mujer de mis sueños». Isabela dio un paso atrás. «¿Estás hablando en serio? No hay nadie aquí». En ese instante, una ráfaga de viento recorrió la cueva y las antorchas improvisadas chisporrotearon. Una voz grave y etérea resonó alrededor de ellos. «El reflejo nunca miente, pero siempre exige un precio». Los tres se miraron, paralizados. Diego sujetó el brazo de Isabela, pero ella lo apartó bruscamente, enfocada en su hermana. «Mariana, reacciona. Esto no es un juego». Pero Mariana avanzó hasta el mural. Tocó la superficie de piedra y, para sorpresa de todos, la pintura comenzó a moverse como agua. Una onda carmesí se extendió, revelando un espejo líquido en el que el rostro de Mariana se reflejaba, pero no exactamente igual. Su reflejo sonreía con malicia, mientras sus ojos brillaban en rojo. «¡Basta!», gritó Isabela, jalándola del brazo. El reflejo también se volvió hacia Isabela, y en el espejo apareció una segunda figura,
la imagen de Isabela, pero con lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Diego retrocedió, con el rostro desencajado. «Esto es imposible». La voz volvió a sonar, más clara y envolvente. «Una debe quedarse, para que la otra pueda vivir». El aire de la cueva se volvió gélido. El espejo líquido comenzó a agitarse, como un río embravecido. Mariana cayó de rodillas, sujetándose la cabeza. «No, no pienso escoger». Isabela la abrazó, desesperada. «No vamos a dejar que nada nos separe. Nos tienes a las dos, quieras o no». De pronto, el suelo tembló. Grietas se abrieron bajo sus pies, y el agua del río cercano empezó a colarse dentro, llenando lentamente la cueva. Diego gritó: «Tenemos que salir de aquí ahora». Pero cuando intentaron correr hacia la entrada, un muro de agua se levantó bloqueándoles el paso. El río ya no susurraba, rugía con furia, como si estuviera vivo. Mariana alzó el medallón con desesperación, y este emitió un destello intenso. Por un instante, el reflejo maligno de las gemelas desapareció, y la voz guardó silencio. Aprovechando la confusión, corrieron por un pasillo lateral que apenas alcanzaban a ver entre las sombras. El suelo resbalaba con el agua, y el eco de sus pasos retumbaba como tambores de guerra. Después de varios metros, llegaron a una cámara circular. En el centro, un altar de piedra sostenía una vasija llena de líquido rojo oscuro. Sobre la vasija, flotaba una daga antigua con símbolos tallados en la hoja. Diego dio un paso atrás, horrorizado. Eso es sangre». Isabela sintió un nudo en el estómago. «¿Qué es este lugar?». Mariana, en cambio, se acercó con los ojos fijos en la daga. «Es la llave, lo siento dentro de mí». «No lo toques», gritó Isabela, corriendo hacia ella. Pero ya era tarde. Mariana extendió la mano y la daga descendió suavemente hasta posarse en su palma. En el instante en que la sujetó, las paredes de la cámara se iluminaron con los mismos símbolos que habían visto antes. El aire vibró con un sonido ensordecedor, y el espejo líquido apareció de nuevo frente a ellas. El reflejo habló, pero esta vez con un tono firme, como un decreto. «El sacrificio une. El sacrificio divide. Solo una sobrevivirá». Mariana apretó la daga, temblando. Su respiración era rápida, los ojos inundados de lágrimas. «¿Y si es verdad? ¿Y si solo una puede continuar?». Isabela le tomó las manos con fuerza, ignorando el filo de la hoja que cortaba ligeramente su piel. «No lo escuches. No voy a dejarte, Mariana. No importa lo que diga esa maldita voz». Diego intervino, desesperado. «Tenemos que salir antes de que esta cueva se derrumbe. Olvídense de la daga, de todo esto». Pero el espejo se agitó violentamente, proyectando ahora imágenes fugaces: su padre, de rodillas, sosteniendo la misma daga, y luego siendo arrastrado por el río hacia la oscuridad. Mariana gritó con un dolor desgarrador: «¡Papá!». El reflejo rió con un sonido distorsionado. Él eligió: «Ahora ustedes deben hacerlo». De pronto, la cámara comenzó a hundirse bajo el agua. El líquido rojo de la vasija se derramó, mezclándose con el agua que subía cada vez más rápido. El altar tembló y el techo empezó a crujir. Diego, empapado hasta la cintura, tomó a las gemelas de los brazos. «Decídanse después. Si no salimos ahora, los tres vamos a morir». Las hermanas se miraron fijamente. Por un segundo eterno, supieron que aquel momento cambiaría todo. El vínculo que las había unido desde su nacimiento estaba a punto de romperse o transformarse para siempre. Con la daga aún en mano, Mariana respiró hondo, miró a su hermana y dijo con voz temblorosa: «Isabela, si llegara a ser necesario, yo me sacrificaré». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier voz. Y en ese instante, el agua cubrió sus cuerpos hasta el pecho y el espejo explotó en 1000 fragmentos de luz, iluminando la cueva como un relámpago. El agua golpeaba sus cuerpos con violencia, fría como agujas de hielo. La cueva entera parecía un animal que respiraba con furia. El techo crujía, las paredes se movían, y cada gota que caía desde lo alto sonaba como un tambor de guerra. Diego gritó para hacerse escuchar sobre el rugido del río: «Tenemos que salir de aquí. El techo se va a venir abajo». Pero Mariana y Isabela apenas podían moverse. El estallido del espejo había dejado sus cuerpos entumecidos, sus cabezas llenas de un zumbido insoportable. La daga aún brillaba en la mano de Mariana, emitiendo destellos rojos que se mezclaban con la oscuridad. Isabela trató de sujetar a su hermana. «Suelta esa cosa. Nos va a matar a todos». Mariana negó con violencia, apretando la hoja hasta que la sangre resbaló entre sus dedos. «No, esto no es una maldición, es poder». En ese momento,
el agua subió de golpe hasta cubrirles los hombros. Diego empujó a ambas hacia una cornisa en la roca, un pequeño espacio más alto donde podían respirar. Tosieron, empapadas, mientras la cámara entera se iluminaba con símbolos que ardían en las paredes como brasas. De entre el rugido del agua, una voz más fuerte que todas las anteriores emergió, femenina y oscura, como si hablara desde dentro de sus cráneos. El río me pertenece. Sus vidas también. De pronto, el agua frente a ellos comenzó a elevarse como una columna líquida, tomando forma humana. Una figura femenina hecha de agua y sombra se alzó en la cámara. Sus ojos eran dos huecos luminosos y su cabello caía como cascada interminable. Isabela quedó paralizada. Es ella. La mujer de los sueños. La entidad extendió los brazos, y de su torso brotaron corrientes que se lanzaron contra las gemelas. Diego intentó interponerse, pero fue arrojado contra la pared de un golpe brutal. Cayó inconsciente, flotando sobre la superficie del agua. Mariana, con la daga en mano, gritó: «Déjanos en paz». La figura se inclinó hacia ella, y el agua comenzó a envolver el cuerpo de Mariana como si intentara ahogarla. Sin embargo, la daga brilló con intensidad y el líquido retrocedió un instante, siseando como si hubiera tocado fuego. La sangre abre la puerta, y tu sangre es la llave. Mariana cayó de rodillas, temblando. La daga latía en su mano, sincronizada con su corazón. En ese instante, algo cambió en ella, sus pupilas se dilataron, y por un momento los ojos brillaron con el mismo resplandor carmesí del espejo destruido. Isabela gritó, intentando liberarla. «No la toques. Llévame a mí, maldita». La entidad rió con un sonido como cascadas quebrándose. Entonces, giró hacia Isabela y extendió una mano líquida que la envolvió por completo. La muchacha fue levantada en el aire, luchando desesperadamente mientras el agua se introducía en su boca y nariz. «Isabela», gritó Mariana. El dolor y la rabia se mezclaron en su pecho. Sujetó la daga con ambas manos, y de pronto sintió como algo invisible recorría su cuerpo, calor, electricidad, un poder que no le pertenecía. Con un grito desgarrador, la levantó y clavó el filo en el agua que formaba a la entidad. El grito que resonó fue insoportable, la figura se deshizo un instante en 1000 gotas, liberando a Isabela, que cayó de golpe contra la cornisa jadeando y tosiendo. Pero la victoria fue efímera. El agua del río comenzó a agitarse con más fuerza, y la voz retumbó en cada rincón. El sacrificio aún no ha sido hecho, y lo haréis aunque tengáis que arrancaros el alma. De repente, ambas gemelas sintieron un tirón interno. Era como si sus corazones estuvieran siendo jalados hacia el centro de la cámara. La daga vibraba, y sus cuerpos comenzaron a brillar tenuemente, como si la sangre misma estuviera encendiéndose. Isabela, con lágrimas, sujetó la mano de su hermana. «Mariana, siento que algo dentro de mí está cambiando». Mariana la miró fijamente. «Lo mismo me pasa, es como si quisiéramos lo mismo, y al mismo tiempo, como si nos estuvieran arrancando en dos». El agua se elevó otra vez, formando ahora dos figuras idénticas, copias exactas de Mariana e Isabela, pero con ojos negros y sonrisas retorcidas. Las dobles caminaron sobre la superficie del agua como si fuera sólida. Una de ellas habló con voz distorsionada. «Somos lo que ustedes temen. Somos lo que siempre han ocultado». La otra continuó. «La unión de su sangre traerá la vida eterna, o la condena eterna». Las gemelas retrocedieron contra la roca, sin salida. El agua seguía subiendo, ya cubriendo el cuerpo de Diego, que apenas respiraba. Mariana apretó la daga con fuerza. «No somos sus presas, no vamos a jugar su juego». Las dobles rieron al unísono. «Ya lo están jugando». Entonces, ambas se lanzaron al mismo tiempo contra las originales. El choque fue brutal, un torbellino de agua, gritos y destellos de luz llenaron la cámara. Isabela sintió como si alguien intentara arrancarle el alma desde el pecho. Mariana, en cambio, sintió que su fuerza crecía cuanto más luchaba, como si la daga estuviera bebiendo de aquel poder oscuro. Durante segundos interminables, la lucha fue un caos absoluto. Hasta que, de repente, todo quedó en silencio. El agua cayó de golpe, como si el río hubiera sido liberado de una presión invisible. La cámara se oscureció, y la única luz provenía de las gemelas, cuyos cuerpos ahora irradiaban un resplandor rojizo. Diego, despertando débilmente, las miró con ojos desorbitados. «¿Qué les pasó?» Mariana bajó la daga. Su voz sonó más profunda, casi irreconocible. «Algo ha despertado dentro de nosotras». Isabela, temblando, se miró las manos, que aún chisporroteaban con energía. «No, esto no puede ser real». Y justo cuando el miedo parecía apoderarse de ellos,
La voz volvió a resonar desde las profundidades del río, más distante pero cargada de promesa. Ahora son mías. El precio ya ha comenzado. El agua empezó a descender lentamente, como si el río retrocediera hacia sus entrañas, dejando la cámara a medias vacía. Pero en el aire quedó suspendido un presagio: el verdadero sacrificio aún estaba por llegar. El silencio que quedó en la cueva era engañoso. El agua se había retirado hacia las profundidades, dejando el suelo cubierto de charcos que reflejaban la luz rojiza que aún emanaba de los cuerpos de las gemelas. Diego respiraba con dificultad, apoyado en una roca, su rostro pálido por el golpe que había recibido. Isabela se abrazaba a sí misma, temblando. Sentía su piel arder, como si miles de brasas recorrieran sus venas. Mariana, en cambio, parecía fortalecida, erguida, con la daga firmemente en la mano. Sus ojos todavía brillaban con destellos escarlata. Diego rompió el silencio con voz débil. «Tenemos que salir de aquí, antes de que esa cosa regrese». Pero antes de que pudiera moverse, la cueva entera vibró con un retumbar sordo, como un corazón latiendo en las entrañas de la tierra. El eco de la voz volvió a escucharse, esta vez multiplicado, como si miles de gargantas hablaran al unísono. «No podéis huir. La ofrenda aún no ha sido hecha. El río exige sangre. El río exige el alma». De pronto, las paredes comenzaron a agrietarse. El agua regresó en violentos surtidores, rodeándolos por completo y levantando columnas que formaban un círculo perfecto en torno a ellos. En medio del círculo, el suelo se abrió, revelando un abismo oscuro del cual emergió una figura gigantesca, la mujer del agua, pero ahora en toda su magnitud. Su rostro era indistinguible, una máscara hecha de corrientes, y de sus brazos colgaban cadenas líquidas que se movían como serpientes. Diego retrocedió, horrorizado. «Dios mío, ¿qué es eso?». La entidad habló con una fuerza que hizo temblar sus huesos. El espejo fue roto. El sello, quebrado. Ahora el pacto debe cumplirse. Una gemela debe entregarse al río, y solo entonces la otra vivirá. Las palabras cayeron como cuchillas en el corazón de Isabela. «Una de nosotras», susurró, incapaz de creerlo. Mariana apretó la mandíbula, con la daga brillando en su mano. «No pienso dejar que decidan por nosotras». La entidad extendió una de sus cadenas de agua hacia ellas, marcando un círculo en el suelo que brilló con símbolos antiguos. «El sacrificio es inevitable. Elijan quién será la ofrenda y quién quedará marcada por la eternidad». El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Isabela cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «Mariana, no quiero morir. Pero tampoco puedo dejarte ir. Somos lo mismo, somos una sola». Mariana la miró, con el rostro endurecido por la determinación. «No vamos a darle ese placer. Si alguien debe decidir nuestro destino, seremos nosotras». En ese momento, Diego se levantó tambaleando, con la mirada encendida por la desesperación. «No, basta. No voy a permitir que ninguna de ustedes se sacrifique». Corrió hacia el círculo de símbolos, levantando una roca con todas sus fuerzas, y gritó hacia la entidad: «Si quieren un sacrificio, llévenme a mí». La criatura soltó una carcajada ensordecedora, que hizo que las columnas de agua se agitaran como látigos. «Tu sangre no tiene valor. Solo la de ellas contiene el pacto. Solo ellas pueden abrir o cerrar la puerta». Mariana apretó los dientes y sujetó a Diego por el brazo, obligándolo a retroceder. «No te metas. Esto es entre nosotras y esa maldición». Isabela, entre sollozos, levantó la vista hacia la entidad. «¿Y si ninguna acepta? ¿Qué pasará?». La respuesta fue inmediata, como un trueno. «Entonces ambas serán arrastradas al río, y sus almas vagarán por la eternidad bajo mis aguas». El suelo comenzó a desmoronarse, y un torrente negro se abrió bajo sus pies. Voces, gritos y lamentos de miles de almas perdidas escapaban desde las profundidades. El sonido era insoportable, como si todo el dolor del mundo se condensara en aquel abismo. Isabela gritó, cubriéndose los oídos: «¡Basta! Nos va a volver locos». Mariana cerró los ojos con fuerza. Dentro de su mente, una verdad se revelaba: la daga no solo era un arma, sino también la llave del sacrificio. Podía cortar el lazo con la entidad, o sellar su destino para siempre. Respiró hondo y miró a su hermana. «Isabela, si morimos juntas, todo acaba aquí. Pero si usamos este poder, alguien tendrá que pagar el precio». La voz de la entidad rugió, impaciente: «Elijan ya. El río no espera». Isabela, con lágrimas, sostuvo las manos de Mariana. «No quiero perderte. Pero si una de nosotras tiene que caer, prefiero que seas tú la que viva». Mariana negó con la cabeza,
con una sonrisa triste. No, Isa. Siempre fuiste la fuerte, yo solo fui la sombra. Esta vez, déjame protegerte. El agua se agitó violentamente, como si el río celebrara la inminente ofrenda. Las cadenas líquidas se acercaron, dispuestas a arrastrarlas. De pronto, Diego gritó con todas sus fuerzas. No, no va a terminar así. Saltó hacia Mariana y le arrebató la daga de las manos. Con un movimiento desesperado, se clavó el filo en el pecho. La sangre brotó de inmediato, tiñendo el suelo y los símbolos rojos que rodeaban el círculo. La entidad rugió de furia. ¡Insensato! Su vida no rompe el pacto. Pero algo inesperado ocurrió. La sangre de Diego comenzó a mezclarse con la luz rojiza de las gemelas, y el suelo entero se iluminó con un resplandor cegador. Las cadenas líquidas se deshicieron como vapor, y la figura de agua se estremeció, debilitándose. Isabela, atónita, sostuvo a Diego entre sus brazos mientras él sonreía débilmente. Tal vez, no era mi sangre la que valía, sino mi decisión. La elección de dar, sin esperar nada. Mariana comprendió en ese instante. El verdadero sacrificio no era impuesto por el río. El poder estaba en elegir. Las dos gemelas se tomaron de las manos, y juntas, dirigieron la energía que ardía en sus cuerpos hacia la daga, aún empapada en la sangre de Diego. El filo brilló como un sol, y con un grito unísono, lo clavaron en el suelo del círculo. La tierra entera tembló. El agua rugió, intentando elevarse, pero fue absorbida de golpe por el abismo. La figura de la entidad se deshizo en miles de gotas, gritando de furia hasta desvanecerse en la nada. La cueva comenzó a colapsar. Rocas caían por todas partes, y el río se desbordaba con violencia. Mariana e Isabela cargaron a Diego, apenas consciente, y corrieron hacia la salida mientras el suelo se resquebrajaba bajo sus pies. Con un último esfuerzo, alcanzaron la entrada de la cueva justo cuando ésta se desplomaba tras ellos, sepultando para siempre los secretos del espejo, la daga y el río maldito. El aire fresco de la madrugada los golpeó al salir. Exhaustos, se dejaron caer en la orilla, jadeando bajo el cielo aún cubierto de estrellas. Diego, con voz débil, murmuró: ¿Se acabó? Mariana e Isabela se miraron. Sus cuerpos ya no brillaban, pero en el fondo de sus ojos aún quedaba un destello rojizo, una huella de lo que habían liberado. Isabela susurró, con un escalofrío en la voz: Se acabó, por ahora. Y en el murmullo lejano del río, creyeron escuchar, como un eco burlón, la voz de la entidad. El sacrificio nunca termina. ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? Comenta abajo, suscríbete y activa la campanita para no perder las próximas historias intrigantes.